Instituto Argentino de Flores de Bach te invita a escuchar el siguiente audio tutorial. Ayer leía en un libro, pensando en esto de los estados negativos y positivos, había un libro que decía entonces que las flores de Bach nos sacan, que nos liberan de los estados negativos y nos aportan sus virtudes. Y yo me acordaba de esto de que la curación es de adentro hacia afuera y siempre con el mismo tema, ¿no? O sea, las flores de Bach son para las emociones, nos aportan sus virtudes. Es como una explicación así más o menos superficial, pero nosotros vamos a ahondar un poquito más, a ir un poquito más profundo, porque nos interesa como terapeutas del Instituto Argentino que tengamos una formación, pronto van a ser, o ya son, o pronto van a ser terapeutas o facilitadores, y está bueno profundizar. En este tema, por ejemplo, las flores de Bach nos aportan sus virtudes. Y me acuerdo que Bach decía, no me acuerdo si era en el Cúrese usted mismo o en escritos anteriores de las obras completas, que decía que lo comparaba con la ley de polaridad, o sea, la luz y la oscuridad, que es lo mismo, o sea, no existe esos opuestos, y que la virtud está dentro nuestro. Y otra cosa que se dice muchas veces es sobre que las flores de Bach es para las emociones. Creo que nosotros lo repetimos también en el curso varias veces, o al principio caímos en eso de que las flores de Bach, la primera vez que me lo explicaron, no, es un sistema para las emociones. Y si pensamos un poco en, por ejemplo, no sé, ahora vamos a un par de flores, por ejemplo, Scleranthus. Scleranthus duda entre una cosa y otra, y eso no es una emoción. O sea, dudar entre algo o lo opuesto o lo contrario y tener la duda no es, o pasar de un estado a otro, no es una emoción. Centauri, que son personas calladas, silenciosas y que se dejan manipular o se someten hacia otras personas. Eso tampoco es una emoción. Pero sin embargo decimos, las flores de Bach son para las emociones y nos aportan la virtud. Y estamos diciendo algo que no es real. O sea, no nos aportan la virtud y no son para las emociones. No quiero decir con esto que esté mal. Yo me acerqué al tema de las flores de Bach la vez que me explicaron, es algo para las emociones. Yo enseguida entendí que no era para curar el cuerpo físico y que era para algo energético, o sea, algo intangible. Entonces es una buena explicación general para la mayoría de la gente, donde ahí entendí, bueno, no es para el cuerpo físico, es algo más sutil, viste que se dice energético, inmaterial, no es para la parte material. Y después vimos, por ejemplo, leyendo libros, artículos, flores de Bach para el asma. Y ahí de vuelta, ¿cómo es que voy a tratar esto que tiene que ver con el cuerpo físico? Y acá hago un parate y vuelvo al tema de la virtud, las emociones. Dije que si no eran del todo correcto decir que son para las emociones, ¿qué es lo que nos guía entonces en la selección de las flores? ¿Y para qué me sirve escuchar esta información? Esta información me sirve precisamente para no tomar el sistema como algo superficial, algo general, sino que si somos terapeutas del instituto, tenemos que comprender
más profundamente este conocimiento. Y puse el ejemplo de Centauri y enseñamos lo que dijo Bach. O sea, si agarramos toda la obra de Bach en inglés o en castellano y ponemos la palabra emociones, emotion, no vas a encontrar prácticamente, creo que no está en ningún lado en la obra de Bach la palabra emociones, pero sin embargo sirve para contarle a la mayoría que es algo que no es para el cuerpo físico. Pero entonces, ¿dónde actúan? ¿Cómo las elijo? ¿Para qué es? Y Bach habla de estados de personalidad. Y hay una palabra, siempre tratamos de usar las palabras más definitorias, ¿no? Las que se acerquen mejor a la definición. Hay una palabra que se llama caracterológico, que tiene que ver con el carácter, con las características de la persona, las características de la personalidad, aquello que me indica, por ejemplo, que un amigo puede reconocerte y decir, mira, yo te conozco a vos porque tenés estas características. Por ejemplo, sos tímido y te sometés ante otras personas, como Centauri, o dudás de todo, como Scleranthus. Esas son características de personalidad. A esos estados se los llama estados caracterológicos. Lo mismo ocurre en homeopatía. La homeopatía termina eligiendo el remedio a indicar, seguida por un montón de síntomas, por una serie de síntomas bien jerarquizados, pero en definitiva, cuando le quedan 3 o 4 remedios y tiene que indicar cuál es el que le corresponde a esa persona, termina eligiendo según el estado caracterológico, o sea, las características particulares de la personalidad. ¿Cómo es esa persona? Las flores de Bach también. Bach era homeópata, entonces eligió las flores asociadas a los estados y características de la personalidad. Por eso si vemos las 38 flores y vemos, bueno, cuántas de estas 38 corresponden a emociones y cuántas no, eso lo tengo, algún día lo voy a subir el apunte o lo voy a poner como ejercicio, porque vamos a ver que no todas son para las emociones. Acá nombré 2, por ejemplo. Podría nombrar Larch también. Hay varias que no son emociones, son estados que tienen que ver con la personalidad. Algunos dicen que este estado caracterológico o de personalidad es lo crónico, o sea, lo crónico es lo que está desde hace mucho tiempo. Obviamente la personalidad la desarrollamos a lo largo del tiempo, aunque vemos en el análisis transaccional, el conocimiento de la naturaleza humana, que gran parte se desarrolla entre los 0 y 8 años, entre que nacemos y los 8 años, se desarrolla a lo largo del tiempo. Se va reafirmando, algunos dicen cristalización, podemos usar la palabra que esté de moda en cada momento, pero el hecho ocurre igual, no importa la palabra que utilicemos. Las flores de Bach y la homeopatía, como terapeuta o consultor o facilitador, se orienta en la selección por el estado caracterológico, por el carácter, la característica de esa personalidad. Eso es fundamental saberlo. Es fundamental haber profundizado en esto, en este tema, porque si no tengo, por ejemplo, una persona que me dice que tiene asma o ataques de pánico, y yo pensando en emociones puedo pensar en el miedo y darle mimulus. Y sin embargo, puede ocurrir el asma sin hacer interpretaciones, ¿no? Puede ocurrir
por su estado de personalidad. O sea, el estado de personalidad puede ser muy rígida y no aceptar ciertos cambios por tener una personalidad muy rígida, y eso generarle un conflicto que le genere falta, que se sienta agobiado y sienta falta de aire y tenga un ataque de pánico. Entonces yo le estoy dando el remedio de fondo, el origen de esa perturbación, que es el estado de personalidad. Ese estado que nosotros tenemos la virtud opuesta y que lo vamos desarrollando, y que en nuestro camino, y que nuestro camino consiste en desarrollar esa virtud opuesta. ¿Y cuánto va a tardar ese desarrollo? Y depende también de la edad de cada uno. No es lo mismo empezar a hacer un tratamiento con flores de Bach o homeopatía a los 30 años que a los 70. Hay cosas que pueden estar más afirmadas en la personalidad, pero también depende de la voluntad. Puedo empezar el tratamiento con mayor voluntad o con poca voluntad. Entonces no solamente depende de las flores, por eso se dice que es interno. Lo que quería hoy aclarar con esta charla es que está bien decir que son para las emociones, porque da un entendimiento de que no es para algo físico, que no es para el dolor de rodilla ni el dolor de espalda, en principio, pero que no es realmente así, y que como Instituto Argentino de Flores de Bach tenemos que transmitir un conocimiento, y el terapeuta encuentra a su maestro en Bach, en lo que dijo Bach, no en lo que decimos nosotros o en lo que dice un libro. El libro, yo no los nombro, pero decía que las flores nos aportan sus virtudes. Y un libro de una ideología o una creencia religiosa que después te dice que nada puede venir de afuera, que todo viene de adentro, y te dicen que las flores aportan sus virtudes. Bueno, puede ser una frase para poner en Facebook, pero no es la verdad. Nosotros tenemos que seguir lo que decía Bach. En la medida en que sigamos y nos comprometamos con lo que decía Bach, estamos en conexión con el maestro Bach, no con el que nos enseñó. Que nos enseñó es un instructor, pero el maestro, yo logro ese lazo que me conecta a través de seguir sus enseñanzas. Si yo digo otra cosa y ya se rompió el lazo, no estoy siguiendo sus enseñanzas. Es muy importante, al depositar en las manos de otros el conocimiento tradicional, que no se rompa ese lazo. Entonces, respetar lo que decía el maestro. Bueno, Bach decía que era para los estados anímicos, para la personalidad, que tenemos que mejorar la personalidad, y la palabra emoción la mencionaba muy pocas veces. Creo que no la mencionó nunca en su obra. Entonces, nos puede servir en una entrevista que te llaman en un programa de radio, sí, son para las emociones, lo explicaste rápido, pero el terapeuta, el facilitador, tiene que saber qué es lo que está haciendo, y al conocer todo esto le va a resultar más fácil poder indicar las flores, y va a tener más convencimiento y va a generar un mejor vínculo. ¿Por qué? Porque al conocerlo profundo, sabe que es un sistema profundo, porque después van a aparecer otras personas, te van a decir, no, pero yo descubrí otro sistema que va mucho más profundo. Esto quiere decir que cura la personalidad, ¿no? La personalidad es lo de uno y no es considerada enfermedad ni patología.
En todo caso, uno después de tomar las flores sigue siendo igual uno mismo, pero una versión mejor, digamos. Pero no es que es otra persona y no es que adquirió cualidades que no tenía. Bach decía algo así como no desesperar si había alguna cualidad a solucionar, no pensar en la parte negativa, sino que esa cualidad que había, ese defecto que había, nos estaba indicando que dentro de nosotros teníamos la parte positiva. Entonces, como resumen, las flores de Bach no nos aportan las virtudes que tenemos que desarrollar, las desarrollamos nosotros, nos ayudan a desarrollar esas virtudes. Y lo importante de esto es la palabra caracterológico, que tiene que ver con el carácter, y para aquellos que decían seguir el camino de la homeopatía, saber que lo caracterológico es fundamental en homeopatía para la selección del remedio, y acá en Flores de Bach, como Bach era homeópata, también vemos que lo caracterológico es fundamental para la selección del remedio de Flores de Bach.